Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. Alrededor del mundo, 2.6 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con la obesidad. En nuestro país, en México, las enfermedades asociadas a este mal, como la diabetes o las enfermedades del corazón, ocupan ya las principales causas de mortandad en nuestro país. Malos hábitos alimenticios, sedentarismo, un consumo excesivo en los alimentos chatarra, en el refresco, en las bebidas azucaradas, han colocado a nuestro país con altos índices de obesidad y sobrepeso. Hoy en nuestro país, este mal no solamente aqueja a los adultos, también es un problema de los menores de edad. ¿Pero qué establece la Ley de Cultura Física y Deporte? ¿Cuáles son las diferencias entre cultura física, educación física y deporte? ¿De qué manera la educación y la alimentación van de la mano para tratar de controlar, de sobrellevar un asunto de salud pública? Hoy, desde la Cámara de Diputados, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Cerca del 70% de los adultos en México tiene sobrepeso. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Ya lo vieron, estamos en la Cámara de Diputados. Hoy para un asunto fundamental e importante en materia de salud, educación. Vamos a platicar de la difusión y el fomento de la cultura física. Nos acompañan y les agradezco muchísimo que estén con nosotros los estudiantes del ITAM, que hoy vinieron y dieron la vuelta aquí hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, y tenemos con nosotros a legisladores, como siempre, para abordar, para platicar este tema, y quién mejor que ellos para que se presenten. Así que arrancamos, si les parece, de izquierda a derecha. Diputados, bienvenidos, muchas gracias. Yo soy Gerardo Villanueva Albarrán, diputado federal por el Distrito 24 de Coyoacán, de aquí del Distrito Federal. Gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos. Por favor, diputado. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Salgado Parra. Soy de la fracción parlamentaria del PRD, diputado por el Distrito 07 con cabecera en Chilpancingo, Guerrero. Muchísimas gracias, por favor. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Mi nombre es Omar Borboa, soy grupo parlamentario del PAN, soy de Jalisco, del Distrito 10 con cabecera en Zapopan. Gracias. Muchísimas gracias, y que conste que invitamos al PRI y al Verde, pero bueno, ellos decidieron no participar para que no quede en nosotros. Vamos con la primera pregunta, vamos con Alberto Posadas Colín, por favor. Ahora que se llama tanto a la cruzada contra el hambre, uno de los pilares fundamentales de este nuevo gobierno en materia de reformas como el impuesto a productos chatarra y derivados del azúcar, ¿no cree que esta reforma que aumenta el precio de los alimentos a los que principalmente tienen acceso las personas de bajos recursos para su alimentación como única opción, así como la cruzada misma, que está expresando un documento muy corto, vano y superficial, que no toca cómo se combatirá el hambre a largo plazo, son insuficientes a grandes problemas? Importante, porque mucho se ha señalado, mucho se ha criticado que la cruzada contra el hambre es únicamente un parche o únicamente una solución al corto, al mediano plazo para responder el tema de pobreza, de la escasez alimentaria. ¿Qué nos dirías, diputado? Mira, es importante poder mantener una estricta vigilancia en los recursos que se van a utilizar en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esa es una cuestión fundamental que debemos de vigilar, porque la Cámara de Diputados no solamente legisla, sino también fiscaliza. Tiene un órgano como es la Auditoría Superior de la Federación para que esto no sea una cuestión más para poder tener un programa electoral que lo pretende, que creo que va en ese sentido lo que pretende el gobierno. Y eso es una cuestión fundamental que tenemos que ir vigilando constantemente y lo tenemos que hacer de manera muy puntual, más te lo manifiesto lo que es mi estado. Por lo que respecta a la cuestión de la aprobación de la cuestión de los alimentos, del impuesto a las comidas chatarras,
yo tengo mi particular punto de vista de que debió haber sido así, de que debe ser así, pero esa es la parte fundamental en donde debemos de atender, de que la ciudadanía creemos que no necesariamente tiene que apalear la cuestión de la obesidad y todo ese tipo de cosas. Yo lo que creo más importante es poder hacer ejercicio, poder estar con una actividad física, y eso es lo que va a tener un beneficio en torno a la propia salud. La cuestión del impuesto yo lo voté a favor y creo que estoy convencido de que lo hice con responsabilidad. A ver, esta es una medida, sin embargo, y por lo que entiendo dice el diputado, no es la única ni tendría que ser la última. Va acompañado de muchas otras políticas públicas, como cuáles, por ejemplo, les pregunto, diputado, por favor. Mira, rápidamente sobre el tema de la nutrición infantil, es un asunto que se debe de abordar en relación con el tema deportivo. La reforma hacendaria, desde nuestro punto de vista, es una agresión en contra de la economía de los mexicanos. El tema de poner un impuesto especial a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas, pues me parece que es una agresión más, porque la gente humilde, la gente de escasos recursos, no va a dejar de consumir este tipo de alimentos y de bebidas. Lo que tenemos que garantizar los diputados federales es el acceso a la alimentación nutritiva de todos los mexicanos. Y yo lo dejaría por ahí, porque creo que la pregunta es muy interesante y toca una medida que nosotros como grupo parlamentario, por supuesto que la votamos a favor. En el Distrito Federal no se tuvo que inventar ningún impuesto nuevo para reconocer derechos sociales colectivos que desde hace 15 años se vienen trabajando en esta ciudad. Por poner un ejemplo, porque soy del Distrito Federal, luego nos llaman la atención de ser centralistas, pero como diputado federal del Distrito Federal, me parece que es un ejemplo válido. Importante, nuestro país, según los rankings, los estándares internacionales, se encuentra no nada más como una de las naciones en donde los niveles de obesidad son más altos, sino que también somos uno de los principales países consumidores de refrescos. ¿Cómo tratar de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas? ¿Qué políticas públicas se pueden generar desde el Estado, desde el Legislativo, para que haya alternativas, para que haya opciones de alimentación mucho más saludables y tratar de contrarrestar también las enfermedades que la diabetes, uno de los síntomas de estas enfermedades, trae consigo, conlleva? Bueno, mira, yo creo que es importante analizar otro punto de vista sobre esta reforma, porque al momento donde el Estado incrementa un peso a los productos chatarras o a los refrescos, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que proporciona o lo que va a propiciar? Que ahora el Estado se convierte en socio, porque entre más refrescos se vendan o más productos, más recaudación va a haber por este impuesto, y entre más recaudación va a haber más para el gasto. ¿Por qué el PAN estaba en contra de esta medida? Estaba en contra porque le suben el impuesto, pero nunca dicen para dónde lo van a mandar. Si es para prevenir en la cuestión de cultura física y del deporte, o si es para atacar lo que ya está, que sería en la Comisión de Salud. Entonces, nunca lo mencionan. Lo único que se hizo es recaudar por recaudar, sin tener un plan estratégico de qué medida o qué se iba a hacer con este recurso. En cuanto al otro, la cruzada contra el hambre fue una política electorera que lo manejaron de este modo, porque si analizamos los municipios en donde se enfocaron más, son municipios donde va a haber elecciones en el próximo año, y este tipo de medidas se manejaron así. ¿Qué otras cosas podemos prevenir? Primero, que el presupuesto que se venga etiquetado para prevenir la obesidad infantil y para prevenir las cuestiones de la escuela. Y en este tipo de medidas tendría que venir una prevención en los refrescos, en los etiquetados, en donde sea como los cigarros. El abuso de este consumo puede causar diabetes, por lo tanto la muerte. Pero no, parece que esta política de este gobierno, que no sabemos cómo lo están manejando, porque si ustedes van de Guadalajara a Aguascalientes, hay 2 casetas en donde están de una refresquera muy importante y te dicen, paga tu peaje más 6 pesos y llévate tu refresco de 600 mililitros. Entonces, ¿cuál es la política pública? ¿Qué es lo que estamos atacando? Ya lo están promocionando para que se venda y para recaudar más impuestos. ¿Coinciden los tres, según sus palabras, en que hay que disminuir el consumo de esta comida chatarra, de las bebidas azucaradas, de los refrescos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo incentivar el consumo de productos mucho más sanos, más saludables? ¿Cómo estructurar políticas públicas desde el legislativo? ¿Cómo hacerlo desde los espacios de toma de decisión? Claro que hay que bajar al tema
de la el chatarra, del consumo de refresco. cosas que no nutren, pero también hay que tener políticas serias que le ofrezcan a la población, que le garanticen a la población una alimentación saludable, y con 2,000 pesos al mes que ganan el 40% de los mexicanos, pues va a ser muy difícil que puedan consumir proteínas y frutas y verduras y todo lo que el cuerpo en realidad necesita, y mucho menos pensar en que van a estar dedicándose a alguna actividad física o deportiva. Yo creo que es un tema que todavía les cuesta mucho trabajo comprender, y desgraciadamente pues Enrique Peña Nieto no tiene muchas luces para comprender que la gente necesita más que una bolsa de comida que les lleve la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, interesante este tema. Vamos a ir a un corte, estamos en la Cámara de Diputados, nos vamos con más información y regresamos a esta visión universitaria. El 27.6% de la población en México realiza actividad física o practica algún deporte, dedicándoles 4 horas y media a la semana. En México, cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados, hablamos hoy de difusión y fomento de la cultura física. Vamos, ¿les parece?, con una pregunta más. Rubén Contreras. Rubén, por favor. De no cambiar la tendencia del crecimiento de la obesidad en México, en el 2017 se destinarían aproximadamente 100,000 millones de pesos al combate a la obesidad. Teniendo en cuenta los altos costos que esto implica para el país, a largo plazo, en el corto plazo, ¿qué políticas públicas tienen en mente para promover la cultura deportiva y la cultura física en el país y reducir los altos costos en el combate a la obesidad? Importante, gracias. Buena pregunta, por favor, diputado. Gracias. Pues lo que yo creo que tenemos que hacer y que se tiene que hacer formalmente, sí se necesitan políticas públicas para poder atacar la cuestión de la obesidad. Hay un programa en el gobierno, voy a hablar de mi estado, que es Guerrero, un programa muy fuerte para reducir la obesidad infantil, que creo que es la que más está en este momento más fuerte, porque lo que mencionas tú tiene a futuro el crecimiento de estos niños. Y hay otro programa también que se llama Mejoremos Nuestro Entorno, que es la forma en cómo el gobierno tiene que llevar no solamente la bolsa con la despensa, sino las políticas públicas necesarias para implementar el ejercicio. Pero creo que también es una parte muy fundamental de que todos nosotros nos podamos organizar también para poder tener o desempeñar una actividad física. Ahorita en estos momentos veo que hay mucha gente que se reúne todos los domingos para poder hacer un recorrido en bicicleta. Los he visto aquí en el DF, los he visto en Morelos y los he visto en mi estado, que es el recorrido que yo hago. Y creo que es una parte fundamental esa, que también nosotros podamos organizarnos para poder hacer algo mejor. Las políticas públicas y el presupuesto, obviamente que debe de llevar una tendencia importante para poder obtener una disminución en la obesidad, que es algo totalmente que se tiene que atacar, pero creo que enfocamos recursos, o el presidente tiene la idea de que consumiendo refrescos vamos a tener más dinero. Creo que esa parte no es la necesaria. Por ejemplo, en mi estado pudimos aumentar el PESA, que es el programa alimentario de mi estado, de 500 a 600 millones de pesos, que es un programa fundamental para nosotros, para que la gente no se muera de hambre. Pero bueno, logramos este tipo de apoyos para poder tener algo mejor en estos rincones de nuestra república. Y bueno, algo fundamental es que logramos un fondo especial para Guerrero, porque ustedes saben que fue lo más dañado en todas estas contingencias. A ver, pero sobre el tema, diputado, de pronto parece que sexenio a sexenio, administración a administración, las prioridades van cambiando. De pronto era el tema de la seguridad, el combate al crimen organizado, ahora es la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero la salud de los mexicanos, los costos que esta genera, que conlleva para todos los contribuyentes, siguen ahí. ¿Qué se ha logrado en materia de políticas públicas, de legislativo, los retos en dónde están? ¿Qué es lo que han conseguido aquí en su trabajo en la Cámara de Diputados? Mira, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Qué se debe hacer o qué pienso que debemos de hacer? Sobre todo para
necesitamos lugares apropiados para la activación física y el deporte. Yo por platicar también en mi municipio, hace 2 administraciones, ahí en Zapopan, hubo algo muy interesante y muy importante, donde empezaron espacios públicos abiertos, empezaron a hacer unidades deportivas, donde participaban las universidades haciendo los proyectos, las oportunidades haciendo, las universidades haciendo los proyectos y el municipio empezaba a hacer las obras. ¿Qué pasó con esto? Empezó a haber muchas donaciones, empezó a haber algunos lotes que eran parte del municipio, que habían sido donaciones, en donde la gente se empezó a repararlos y le empezaron a entrar las universidades hacían el proyecto, el municipio arreglaba y hacía la infraestructura, y algunas empresas, en lugar de pagar, tenían incentivos fiscales en la cuestión del predial, para empezar a acondicionar, y se hicieron espacios públicos abiertos y espacios deportivos, más de 400 espacios en el término de 3 años. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que se preocupan, y podemos ver ahí el presupuesto en carreteras, millones y millones. En cuestión de deporte, habíamos platicado ahorita que se va a destinar a la mejora salud, pero ya no es para prevenir, es para atacar lo que ya está, la gente que ya tiene algún síntoma. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Implementar medidas y que le entreguen a espacios públicos tanto municipales, estatales o federales, para que se hagan los acondicionamientos para que la gente pueda salir a correr o pueda salir a hacer algún tipo de ejercicio. No estamos en el fondo de lo que tenemos que hacer para combatir este tipo de cosas. A ver, diputado Villanueva, ¿cómo hacemos para que las prioridades en el legislativo, en el país, no cambien de administración en administración, de ocurrencia en ocurrencia, de periodo legislativo en periodo legislativo? Pues tomándose en serio el papel de representante del pueblo en esta Cámara. Quiero platicarles, la nueva ley tuvo un debate de último momento y precipitado, porque al final se estaba aprobando una minuta que venía del Senado, echando por la borda un trabajo que veníamos haciendo los diputados de la comisión. Pero ¿eso qué tiene de fondo? O sea, lo de menos es quién la haga, si lo hace bien. Lo que tiene de fondo es que la reforma constitucional, al artículo 4, al adicionar un párrafo 12, considera el deporte como un derecho social. Esto que parece cualquier cosa es lo central, es decir, el deporte no es únicamente el que se prepara para las Olimpiadas, para los Juegos Centroamericanos, para los Panamericanos o para las justas internacionales. El deporte que debiera de preocuparle al Estado mexicano, si en verdad está preocupado en prevenir esos costos a la salud en 5, 10 y 20 años y en mejorar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos, pues es considerar la masificación y por lo tanto el derecho humano al deporte, como lo previó el constituyente al modificar el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué se hizo? Pues se metieron a la grilla, estaban peleados con una asociación deportiva, la sacaron de la ley, pero ustedes pueden revisar y es cambiar las cosas para que todo quede igual. Eso se llama simulación, es decir, el deporte comunitario, ¿dónde quedó? El deporte en las escuelas. Les doy un dato que se dio en el último foro que tuvimos a principio de año. 38% de las escuelas tiene profesor de educación física. Hablo de las escuelas públicas, por supuesto. No hubo una sola reacción, ni siquiera de la Secretaría de Educación Pública, para informarnos qué se va a hacer teniendo a tantos profesores de educación física atrás de un escritorio, qué se va a hacer para que todas las escuelas tengan profesor, empezando por ahí. Algo que parece insignificante, pero que es de principal importancia desde mi punto de vista. Bueno, pues retos parece que tienen suficientes, bastantes todavía, y tiempo también para irlos sacando adelante. Hay muchísimas propuestas, iniciativas, pero sobre todo muchas prioridades que los mexicanos estamos esperando que resuelvan. Vamos con otra pregunta, si les parece. Vamos, por favor, con Kenia Enríquez. Kenia, por favor. Evidentemente, en el tema de actividad física no se puede dejar de lado el elemento de la alimentación. Entonces, actualmente hay una gran brecha entre dos tipos de alimentos. Los que conocemos coloquialmente como comida chatarra y los alimentos saludables. Mi pregunta va enfocada a qué medidas o acciones se pueden implementar para que ciudadanos y ciudadanas de bajos ingresos tengan acceso a una canasta básica balanceada. Es decir, ¿qué incentivos se pueden dar para modificar los hábitos de consumo alimenticios, para consumir verduras, frutas, alimentos saludables? Gracias, muchas gracias, Kenia. Regresamos, si les parece, con esta pregunta. Nos vamos a ir a otra visión. Regresamos aquí a la Cámara de Diputados en esta visión universitaria.
Bueno, nosotros tenemos como base, obviamente, el llevar la cultura física a toda la ciudadanía. Tenemos proyectos muy ambiciosos a nivel nacional, donde nosotros lo que queremos es concientizar a la gente en que el deporte, la cultura física, sea un elemento fundamental para elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ese es uno de los trabajos que tiene la CONADE. Obviamente también tenemos el trabajo de infraestructura, el trabajo de deporte de calidad, pero en esta área recae básicamente el crear una cultura física en todos los ciudadanos de nuestra República Mexicana. La actividad física básicamente son lo que hace uno cotidianamente en nuestra vida diaria como ser humano. El deporte, bueno, es lo que hace uno como actividad física, pero ya organizada. Ya muchas veces ya también en sistemas de competencia, donde ya está reglamentado y donde se va ya tendiendo a una competencia. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, se ha difundido mucho, que México es uno de los primeros lugares en obesidad infantil. Ya también en los medios de comunicación se comenta que también en edades adultas somos de los primeros lugares. Es un problema que se tiene ya a nivel nacional, es un problema grave y en el cual obviamente la CONADE está tomando acciones para tratar de disminuir estos índices de sobrepeso y de obesidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos un programa muy importante que se llama Ponte al 100. Este programa se va a difundir, se está llevando a cabo en toda la República Mexicana. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros, este programa es medir a la gente sus capacidades que tiene, evaluarla y prescribirla. Muchas veces nosotros vemos en los medios de comunicación, hay que hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio debemos de hacer? Hay que comer bien. ¿Qué es comer bien? Come frutas y verduras. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿En qué momento? Este programa tiene como finalidad eso exactamente. Nosotros les vamos a dar una evaluación de cómo te encuentras, qué ejercicios tienes que hacer y cómo tú vas a llevar progresivamente ese progreso que tienes en tu salud a través del deporte. En promedio, el mexicano ocupa el 48% de su tiempo de ocio en ver televisión y escuchar radio. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados. Nos quedábamos con esta última pregunta, esta interrogante sobre la viabilidad de que la canasta básica pues sea una canasta básica más saludable. Hasta el refresco, que aquí se ha reconocido, no hace ningún bien, todo lo contrario, forma parte de esa canasta básica. ¿Cómo acercar una alimentación más saludable desde políticas públicas, desde el legislativo, desde el Estado, a la gran mayoría de la población? Cambiamos, si les parece el orden, por favor, diputado. En el Estado de Jalisco ya cambió. Ahorita que hubo cambio de gobierno, dejaron afuera las políticas públicas en materia de salud que estaba manejando la anterior administración, en la cual estaba prohibido la venta de esos productos en las escuelas. ¿Qué era lo que pasaba? Que si el niño tenía hambre, iba a la cafetería, no tenía la opción de comprar un producto chatarra porque no había. Entonces, nada más podía comprar o un agua de sabor, de distintos sabores, podía comprar su agua de sabor, o su sándwich, o podía comprar una fruta, podía comprar verduras, podía comprar otro tipo de cosas. Y en escuelas privadas se manejó otra política distinta. Se fue una política distinta donde las nutriólogas de los colegios ponían qué tenía que llevar de desayunos y se organizan los padres. Y la comida no la ponen la misma escuela en la cuestión de la nutrición. Tienen que traer, por un ejemplo, una manzana, 2 rollitos de jamón y un sándwich de atún. Y a la siguiente les toca pescado y al otro les toca, y enseñan a los niños a comer todas las cosas. Y lo otro que tú decías también puede ser una práctica. Un ejemplo, la mayoría de las empresas o del gobierno les pagan con vales, que esos vales que vienen del sector privado o del sector público sean exclusivamente para productos de tales necesidades y quitarle la canasta básica por los refrescos que no deben de estar ahí. A ver, las escuelas podrían ser un inicio, pero del otro lado hay industrias muy poderosas, industrias que también hay que decirlo, generan riqueza, generan empleos. ¿Cómo encontramos, diputado, este justo medio para ni terminar con una industria, pero sí contribuir a la salud de los mexicanos? Para conseguir esa alimentación nutritiva, el mexicano promedio necesita tener trabajo, con las garantías que establece la Ley Federal del Trabajo, que es un salario remunerador, que alcanza para lo básico, la alimentación, el vestido, la educación. Habla la ley hasta de cultura. Tú pregúntale al 40% de los mexicanos que no ha ido al cine o al teatro, ¿qué significa para ellos esa ley? Pues es letra muerta. Imagínate en lo que corresponde al tema de la alimentación. Es un desastre el que tenemos en el campo.
se abandonó el campo porque los neoliberales decían, pues si sale más barato comprar el maíz de los Estados Unidos y de otros países, entonces compremos, y ahora somos dependientes hasta en alimentación de los Estados Unidos. Y pregunta en el campo cuál es la situación de pobreza, de abandono, de descomposición social o de migración. Y creo que ese es un asunto que se tiene que reflexionar ahora que se habla otra vez de reformas estructurales. Ahora sí le va a ir bien al mexicano. Y la verdad es que no les creemos, porque desde hace 30 años dicen que nos va a ir bien y nos va muy mal. Hay más deportivos y parques a todo lo largo y ancho del país. Lo que no hay es entrenadores, promotores deportivos. En lugar de andar mandando ejércitos a las calles, deberían de mandar ejércitos de enfermeras, de médicos, de profesores, de entrenadores y de promotores deportivos, y eso es lo que nosotros siempre vamos a estar proponiendo y que va a ir en complemento, Kenia, con lo que tú comentas, hasta dónde los mexicanos tienen acceso a una alimentación que en verdad le nutra y le ayude a prevenir estos gastos que ya se tienen y se van a empeorar en la medida en la que en este país no se discuta un sistema de salud pública y no el seguro popular, que como tú sabes, ni es seguro ni es popular. Cómo ir dejando poco a poco de lado asuntos que pues se han convertido en usos y costumbres del mexicano por necesidad en muchas ocasiones. Voy a retomar dos ideas de mis compañeros diputados para, creo, hacer un buen cierre. Algo muy importante es en las escuelas. Creo que eliminar la comida chatarra en las escuelas va a ser un punto fundamental para que podamos hacer que los nuevos mexicanos o los jóvenes mexicanos adquieran otro nivel, otra forma de consumir alimentos más nutritivos, que eso va a ser algo fundamental y vamos a dar nosotros la pelea también aquí para que el otro año que les dé la tentación a los de enfrente de poner IVA en alimentos y en medicinas, pues obviamente que lo tratemos, eso lo eliminamos completamente, si ni siquiera está en la agenda política, obviamente, del PRD, para que nosotros tengamos, creo, un mejor acceso a una canasta básica, y obviamente tiene que haber un cambio, como bien lo manifestó mi compañero diputado, de economía política. Obviamente tenemos que tener un mejoramiento en el salario de todos los mexicanos, pues para que puedan tener acceso a las frutas y verduras, que eso va a ser la parte fundamental, a poder consumir productos, por ejemplo, pescado, pollo, como ya lo manifestaron, y en algunos momentos, pues, carne. Pero hay veces que hay personas que ni siquiera conocen qué es eso. Y creo que es ahí en donde vamos a tener que entrar en la parte fundamental de poder tener un mejor salario para todos los mexicanos, que eso va a ser la parte fundamental donde todos tenemos que trabajar, y obviamente que la parte legislativa tendrá que hacer su trabajo. Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado, gracias sobre todo a los estudiantes del ITAM que dieron la vuelta, que nos acompañaron en esta visión universitaria, a usted por vernos, muchísimas gracias. Ahí están nuestras vías de contacto, nuestras redes sociales, la página del canal del Congreso, la dirección de correo electrónico, nuestra cuenta de Twitter y de Facebook. Escríbanos, envíenos por favor sus peticiones, sus preguntas, sugiéranos temas. Aquí nos encontraremos en la próxima visión universitaria. Gracias por vernos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.